Vamos a la Sagrada Escritura en Jeremías 33:3. Y dice, clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Padre Dios del cielo, en esta mañana habla el corazón de nuestra iglesia. Habla el corazón de aquellos que nos escuchan a través de las redes. Y permite que podamos traer una palabra que dé aliento, que dé consuelo, pero que también desafíe, que también nos confronte y nos invite a seguir creciendo, amándote más y amando lo que tú amas al ser humano. Bendice nuestras vidas y invítanos a reflexionar profundamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este texto muy conocido, muy bonito, muy inspirador, de solamente leerlo ya uno agarra una bendición tremenda, ¿no? Saber que Dios nos dice directamente, clama a mí y yo te responderé. Y eso suena de forma contundente, pero me encanta la otra parte porque dice, y te enseñaré cosas profundas, cosas ocultas. En la versión Reina Valera, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces. Entonces ya ahí yo quiero que usted mire la oración y la experiencia de oración como una experiencia de educación, como una experiencia de formación, como una experiencia donde usted cuando se acerca no solamente viene a pedir, viene a formarse, viene a ser impactado con lo que Dios hace y responde en su hacer, y que tú y yo tenemos que entonces discernir y aprender qué quiere decirnos Dios. Porque como siempre he dicho, a veces nos gustan las respuestas fáciles. ¿Cuál es la respuesta más fácil que nos encanta de la oración? Que Dios nos diga, sí, vamos. Yo les he hablado que en otras ocasiones, a los que no lo han escuchado, pues vale la pena que lo repita. A los que ya lo han escuchado, pues vale la pena que se lo repita para que lo practiquen. Pero Dios a veces responde sí, y esa nos encanta. Dios a veces responde no. A veces la gente batalla con ese no, ¿verdad? Hay gente que me dice, pues pastor, pero que estoy orando y Dios no me contesta. Y a veces yo muy directo le digo, ya te contestó, te dijo que no. A veces Dios nos dice, pues tienes que esperar. A veces nos dice, bástate mi gracia. Ni te ilusiones porque lo que quieres esperar ni va a llegar. Bástate lo que te estoy dando. Entonces, ese tipo de respuesta requiere o nos reclama más madurez, más profundidad, más tener una percepción de Dios más fundamentada, que nos desafía. Y por eso la oración misma, en sí misma, es una experiencia formativa de educación, porque cuando oramos descubrimos todas esas cosas. Entonces a veces no es a pedir de boca, como si usted estuviera en un servicarro y pide en el fast food su orden y ya cuando dobla paga y se la dan. No, y se la dan inmediato, a menos que esté en church. No, porque esa gente se toma tiempo, vamos. Pero eso mismo, usted espera las cosas y a veces vamos al Señor con esa misma actitud, con esa misma disposición de que yo le pido y Él tiene que hacer. Y a veces sin querer en la iglesia se fomenta eso, de que Dios está ahí para responder todo lo que le pidamos cuando se lo pedimos de forma inmediata, con fórmulas instantáneas. Entonces obviamos y pasamos por alto que Dios es un Dios de proceso. Que Dios más que meramente responder peticiones, está formando corazones. Y a veces las experiencias de la vida, en los frentes, diferentes frentes de la vida que nosotros tenemos que manejar, pues Dios responde, más allá de contestarnos algo que queremos,
una intervención de formación, de bendición que nos prepara más allá de lo que queremos y no obtenemos, o de lo que queremos y no surge. Yo no sé si me estoy explicando. Vamos, pero no siempre Dios tiene que contestar como tú quieres. Y a veces vamos, pues, como sentimos que estamos como en un restaurante. Y mira, te dije que quería más hielo en el refresco y si no me lo traes, ahí, ¿dónde está el gerente? Y vamos a hacer los reviews. Eso no lo hacemos aquí, ¿verdad? Eso es gente de allá afuera. Pero usted me sigue. Con Dios usted va y presenta su causa. Y Dios, yo les he dicho en otras ocasiones que le gusta ser convencido. Vaya y convénzalo. Pero siempre tenga la expectativa de aprender que Dios en su sana voluntad y en su hermosa voluntad sabe que nos conviene y no nos conviene. Y como siempre hago la comparación, Dios no es el Dios o no es el genio de la lámpara que cuando frotamos sale y cumple los deseos que le pidamos. Dios es el Dios que analiza nuestros corazones, nuestras circunstancias y da lo mejor para ti, para mí, para que formemos nuestros corazones y podamos crecer. Mira, a veces los frentes en la vida, ¿cuáles son? Físicos, a veces hay condiciones de salud física y queremos respuestas ahí. A veces hay condiciones emocionales. Que pues, ¿cuántas veces usted físicamente ha tenido un diagnóstico y especialmente si usted ha gozado siempre toda su vida de buena salud y de momento, como que dicen, ¿cómo es que dice el puertorriqueño? Me cayó la macacoa. Yo no sé lo que es eso. A lo mejor será un tambor africano que le cayó encima en un dedo. Pero entonces estamos con esa descripción. Ay, ahora, porque pues pensamos que somos inmortales, que no nos llega nada de estas cosas. O emocionalmente tenemos un mal día y entonces nos sobrecargamos y nos sentimos abrumados. Y si no, pues miramos ambiente familiar, ambiente social, las amistades. Entonces estamos con esos frentes batallando cuando las cosas no van bien. Y desde esos frentes levantamos diferentes clamores. Señor, alíviame este dolor, Señor. Dame la fuerza para sobrellevar esta angustia. Señora, bendice a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis sobrinos, a mis nietos, a mis abuelos. Y estamos clamando al Señor, quizás con peticiones muy genuinas, muy cercanas al corazón. Y Dios escucha todas. Dios las quiere recibir. Por eso la invitación es contundente en el texto. Clama a mí. Y añade, y yo te responderé. Pero añade, y te enseñaré. Y ahí es que yo creo que como que nos perdemos. Vaya con su causa delante del Señor. Lleve su petición delante del Señor. Asegúrese que son oídas delante del Señor. Y tenga la fe de que Dios le escucha. Pero esté dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que enseñarle. Esté dispuesto a abrir su corazón para percibir lo que Dios quiere tratar con su vida en medio de esas dificultades. ¿O es que usted piensa que la vida no va? La vida en este planeta está llena de dificultades. Dicen que un bebé, el mejor lugar donde está es en la barriga de su mamá. Así que el parto ya es un evento, el primer evento traumático que todos nosotros experimentamos. Fue que nos trajeran al mundo, nos sacaron de ese Edén. Entonces, pues, mi hermano, mi hermana, gracias a Dios que no nos recordamos de eso, porque si no tendríamos que tomar terapia. Y aún por ahí hay gente que da terapia, tengan cuidado con esas cosas, terapias del niño interior. Entonces tenemos un niño interior no desarrollado, inmaduro, qué sé yo. Tengan cuidado con esas cosas. No. Ser niño una vez, infantil, se puede ser toda la vida. Cuidado con ese niño interior que lo que esté construyendo cosas que no son. Mire la oración como una experiencia donde descubrimos la acción de Dios. Esa real acción de Dios.
Porque vamos a darnos cuenta que sí, en ocasiones va a decir sí. Y quizás no inmediatamente, pero la respuesta viene. Y esa vuelve, es la más que nos gusta. Y a veces cuando usamos la oración, ese es para lo único que usamos la oración. Estamos en una situación, bien sea física, emocional, social, familiar. Y entonces vamos a la oración para que Dios la cambie y pues aprendemos a esperar, porque si no, pero y si no pasa como queremos. ¿Dónde descubrimos la respuesta de Dios? Entonces ahí es que yo me pregunto, como cristianos, como cristianas, ¿estamos captando el mundo de los milagros? Milagro es cuando ocurre algo que nosotros queremos y Dios responde como pedimos. O milagro es toda la vida misma. Es interesante porque para los judíos en el Antiguo Testamento, la vida misma ya es un milagro. Ellos no separaban ese mundo espiritual y físico. Cuidado con eso, porque a veces somos muy espiritualistas, pero nada espiritual. El espiritualista es que todo lo filtra, como que todo es espiritual y lo físico es todo absolutamente malo. Pues para la concepción bíblica del Antiguo Testamento, el mundo natural es ya de por sí un milagro. ¿O usted se olvidó que la creación viene de la mano de Dios? ¿Me sigue? Entonces cada vez que usted respira, cada vez que usted se levanta, ya estamos en una dimensión. La ciencia en su búsqueda de explicación ha separado lo natural de lo sobrenatural. Y explica milagros como cosas sobrenaturales, pero la Biblia no separa, no hace esa separación. Habla de que lo natural ya es milagro del Señor. Y lo sobrenatural que también ocurre, y cuando hablamos entonces de lo sobrenatural nos vamos a la definición científica, cosas que no se pueden explicar científicamente y se van por encima de las leyes de la naturaleza. Cuando ocurren cosas también son milagros. Pero si no aprendemos a ver los milagros comunes que están en el diario, a palparlos, a celebrarlos y a reconocer a Dios en medio de ellos, ¿cómo vamos a descubrir lo que hace sobrenaturalmente? ¿Cómo vamos a entender? Por eso la oración se vuelve un momento de aprendizaje. Yo recuerdo uno de mis pastores, muy querido, mentor mío, fue diagnosticado con cáncer en la sangre, metastizado. Y yo lo fui a ver. Mi amado pastor, reverendo Rubén Emilio Monje Horta, era el único que me decía Marcos Enrique. Él me decía, los segundos nombres se usan. Y él me veía, me decía Marcos Enrique García Díaz. Y yo, pues reverendo Rubén Emilio Monje Horta. Y me acuerdo cuando lo fui a ver, había la iglesia donde él pastoreaba en ese entonces en Fajardo, había una academia, él estaba sentado allí en la oficina conversando con maestros y directores y yo llegué hasta allí y empiezo a conversar con él y él estaba de buen ánimo, pero obviamente el cáncer lo está consumiendo y fue interesante y ahí es que veo cómo la oración es de aprendizaje, porque él me dice, Marco, a veces dentro de esta condición experimento unos dolores fuertes, terribles, agobiantes. Pero le pido a Dios, me dice. Le pido a Dios. Y me dice y añade, y Marco, la oración funciona. Porque los dolores se me quitan, se me alivian. Entonces uno acá, si uno es muy cuadrado, y piensa que a Dios hay que dictarle las cosas. Gracias a Dios que yo he aprendido a hablar cuando tengo que hablar y cuando no sé ni lo que voy a decir, mejor me quedo callado. Pues yo me quedé callado porque acá yo estoy pensando, pero ¿por qué no pedimos que te sane? Porque a veces la respuesta de Dios no es que lo tiene que sanar, Dios podía sanarlo. Pero Dios está formando su corazón, preparando su vida, enseñándole que la oración funciona
y que cuando pedimos a Dios, Dios siempre responde, no lo que tú y yo queremos, pero lo que sí necesitamos, saber que Él está cerca, bien cerca de nosotros, que es nuestro sustento, que es nuestro aliento, saber que nos está abriendo los ojos para que veamos cosas grandes y ocultas que van más allá de lo que tú y yo pedimos y entendemos que Dios tiene que responder. ¿Me estoy explicando bien? Nunca pienses que Dios no oye tu oración. Nunca pienses que el Señor no te atiende porque no responde exactamente a lo que tú le pides. Dios tiene cuidado de ti y siempre está respondiendo. Y su primer paso o intención es enseñarte, es formarte, es educarte. A veces vamos a la oración como van los padres en la crianza hoy, complaciendo y poniendo conformidad a la gente. Y queremos que Dios nos complazca o nos dé confort. No, mi hermano, mi hermana. Dios sabe que la vida es dura, Dios sabe que la vida trae gólgotas y cruces, Dios sabe que la vida tiene traidores y Judas, Dios sabe que en la vida hay gente que aunque nos ama no pueden hacer mucho y se retiran como Pedro a la distancia llenos de culpa porque no pudieron ayudar y hasta terminaron traicionándonos. Dios sabe que todas esas cosas las vivimos, las experimentamos. Y la oración entonces se vuelve más que una herramienta para deshacernos de problemas, darnos la fuerza, el aprendizaje, la fe necesaria para enfrentar todas esas cruces, todos esos gólgotas que llegan. Si algo nos enseña Jesús fue enfrentar el sufrimiento, no evadirlo, no escaparlo. La experiencia de oración es una experiencia que nos va a llevar a depositar toda nuestra ansiedad sobre de Él, toda nuestra angustia sobre de Él, todo lo que nos carga y nos sobrecarga. Pero en la experiencia poderosa de descubrir cómo Dios nos da la fuerza para sobreponernos a esa circunstancia. Clama a mí, dice el Señor. Nunca dejes de hacerlo. Clama a mí, te dice el Señor, y yo te responderé, está garantizado. Pero la respuesta no necesariamente es la que tú quieres. La respuesta es un proceso de fortaleza, de educación, de formación, donde Dios abre la perspectiva divina de la vida y nos enseña cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Nos enseña que las cosas no son como nosotros queremos, que el mundo no es una gran tienda de juguetes y nosotros somos pequeños niños que nos sueltan allí y agaja el juguete que usted quiera. Que las cosas no siempre van a ir como queremos o pintamos, pero Dios siempre va a estar ahí. Y Dios siempre va a responder. Y Dios nos va a enseñar el valor que tenemos nosotros para Él. Nos va a enseñar el poder fuerte de la vida. Que aunque la muerte nos rodee y nos agobie, podemos experimentar esa vida en Cristo Jesús. Miriam hace tiempo escribió un cántico bien bonito, esa mujer cuando se inspira. Por eso yo le tiro guiñadas de vez en cuando y eso, para que se inspire. Como me mira. Yo decía, a ver si me acuerdo. Echo toda mi ansiedad sobre Cristo. Ayúdame, Martínez. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Si la muerte rodeara mi alma y la angustia llegara a mi ser, echo toda mi ansiedad sobre Él.
qué bonito. Bendito el Señor. Porque no se trata de lo que estamos manejando. Y no se trata de la respuesta que queremos. Se trata del Dios Salvador que se hace evidente y presente cuando clamamos a Él. Y está altamente comprometido en respondernos lo que nos enseña, lo que abre nuestros ojos, lo que nos da una nueva perspectiva de lo que es la vida y de la fuerza de la vida que emana de Él. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías, cuando recibe estas palabras, está en un momento bien difícil, sumamente difícil. Jeremías está viviendo el cautiverio y él le toca advertir que se va a prolongar ese cautiverio. Y bueno, porque como ese no es el mensaje que gusta, los profetas, habían profetas que decían, no, si esto en 2 o 3 años ya se acaba. Y Jeremías les decía, de parte de Dios, esto va a durar, esto se va a extender. Esto va a tardar más de como 70 años. Y ellos, no, 2 o 3. Entonces lo pusieron preso, lo atacaron porque... Pero entonces empieza a llegar la palabra a Jeremías de que Dios va a cambiar las circunstancias, no cuando el pueblo quiere, no como la forma en que el pueblo quiere y no en el tiempo en que el pueblo quiere. Pero va a restaurar. Entonces usted se da cuenta del cuadro. Tenemos un Jeremías que está de frente a una ruina, la ciudad destruida, y Dios le está diciendo que sobre esas ruinas van a levantarse. Pero no es inmediato, va a tardar. Entonces, qué difícil es mantener la fe cuando la respuesta no llega rápido y se prolonga la agonía y te toca levantarte donde las ruinas están por todos lados. ¿Has tenido experiencias así? Hoy te dice el Señor, no pierdas la esperanza. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, maravillosas que tú no conoces. Que aunque las circunstancias difíciles se prolonguen, aunque estés en medio de situaciones donde no te escucha y estás teniendo un discernimiento diferente de lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. En su diseño, no en el tuyo ni en el mío. En su forma, no a la forma tuya y a la mía. Y esa respuesta es educadora, es formativa, es transformadora y nos llena de esperanza. Aprende a captar la presencia de Dios y la esperanza que infunde de vida en medio de tus crisis, de tus dificultades. Deja de sentirte y acabarte en medio de las crisis. Las crisis deben ser ya y tenemos que entender como cristianos, como cristianas, una experiencia que nos fortalezca en el Señor. Mire, Santiago dice que si usted pide por paciencia, le van a venir más pruebas. Y la gente hizo una teología, una mal teología de ese texto. Y decían, no, mira, no pidas paciencia, porque el boricua usted sabe que exhala profundo, inhala y exhala. Y dame paciencia, Señor. Y entonces la gente lo detenía. No pidas paciencia, que si pides paciencia van a venir más pruebas. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que las pruebas, como quiera, te van a llegar pidiendo la paciencia o no. Orando o no. Entonces lo que tienes que hacer es entender que cuando esas pruebas vienen, parte de la vida humana, el Dios que está por encima de todas las cosas es tan Dios que las va a utilizar para enseñarte cosas que tú necesitas para enfrentar ese momento y los que vengan. Y una de ellas, ¿cuál es? Debieron decir paciencia. Mire que estamos transmitiendo, la gente ahí, mira, vamos a hacer que eso lo editamos. Y una de esas cosas que necesitamos para enfrentar la vida, ¿cuál es? Paciencia. Bendito sea el Señor, la que yo le tengo ahora mismo a ustedes. Paciencia, esperanza, fe, tolerancia. Todas esas cosas llegan cuando usted enfrenta las crisis.
no cuando las evade. Cuando usted las evade, viene ansiedad, viene angustia. Cuando usted las evade, viene depresión. Cuando usted las evade, viene escasez de hacerse más fuerte. Pero cuando las enfrenta en el poder de Dios, las cosas cambian. Y Dios le da un significado diferente aún a las luchas nuestras. Clama a mí, te dice el Señor. Yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y maravillosas que tú no conoces. Llega a la experiencia de oración de esa forma, profundízala de esa manera. Llega a la experiencia de oración con una poderosa expectativa de ver qué Dios te enseña. En tus angustias, en tu dolor, en tus situaciones difíciles, en las que te llegan, en las que te traen y en las que te buscan. Siempre mira, Dios está ahí para contestarte. Estemos puestos de pie. Qué bueno es aprender en los brazos del Señor. Qué bueno es que ver que Dios utiliza todo proceso de vida para enseñarnos acerca de la vida, para sacar provecho de ella. Ayer yo estaba en la iglesia de Dios, Casa de Alabanza, allí en Tomás de Castro. Están celebrando su aniversario. Y ellos tomaron por lema propósito y obediencia. Y siempre que pensamos en el Señor, pensamos en propósitos, pero de esos propósitos de que todo nos salga bien. Que todo lo que yo me imagino que quiero, pues esto va a ir viento en popa y lo que tengo es ponérselo delante al Señor y olvídate, una vez Dios lo agarra, ahí todo. Pero Jesús fue muy consciente de enseñarnos a enfrentar la vida y dijo, en el mundo van a tener aflicción. No dijo, porque yo he venido, ya se acabaron las aflicciones. No, dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No dijo, pero confíen, yo me encargo de todas esas aflicciones y se las quito. No, yo he vencido, así que si yo he vencido, ustedes van a vencer. Y el primer paso es modelaje. Y yo le decía a los hermanos, oiga, qué buen tema han agarrado, propósito y obediencia. Porque si alguien vivió la vida en este planeta con propósito, fue el Señor Jesucristo. ¿Y qué clase de propósito, mi hermano, mi hermana? Pero le añado, y si alguien vivió obediencia, fue Jesucristo. ¿Y qué clase de obediencia? Obediente hasta la cruz. Aleluya. Deja que Dios abra tus ojos. Ahí donde está, inclina tu rostro. Y mientras cantamos y adoramos, si sientes acercarte al altar, puedes hacerlo. Pero preséntate al Señor diciéndole, Dios, quiero aprender. Dios, quiero que me enseñes de la vida. Quiero que me instruyas en manejarla. Quiero clamar a ti, experimentar tu respuesta, pero esa que me forma, esa que me educa. Cantamos y adoramos al Señor. Puedes acercarte al altar.